Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora esté viendo esto, maestra, pero ese no es el punto. Hoy vengo yo aquí a explicarle qué son las fallas geológicas y las deformaciones en la corteza terrestre por medio de 3 experimentos que usted nos dejó. Entonces, pues para allá vamos. Espero este video le guste, sea de su agrado, busque un lugar cómodo para disfrutarlo y sin más, empezamos. Primero, debemos comprender qué factores actúan en los experimentos antes mencionados, pues se debe de conocer estos conceptos para entender qué sucede en cada uno. Entonces, les hablaré primero de qué es la deformación. La deformación es un esfuerzo externo que se le es aplicado a un cuerpo o material, el cual sufre un cambio en su tamaño o forma. Existen 3 tipos de deformación: deformación elástica, deformación plástica y deformación frágil. La deformación elástica es cuando una vez ya fueron aplicados los esfuerzos, el cuerpo o material regresa a su forma original, es decir, no sufre ningún cambio o alguna deformación. Un ejemplo de esto es cuando estiramos un resorte sin darle un sobreesfuerzo. Al soltarlo, este regresa a su tamaño original. La segunda es la deformación plástica, que es cuando se le aplica el esfuerzo a un material, este sufre una deformación, es decir, no regresa a su tamaño original. A esto también se le denomina como deformación dúctil. El ejemplo más sencillo y común de este tipo de deformación es con una bola de plastilina. Como se puede ver, aquí está una bola de plastilina que al aplicarle un esfuerzo, como por ejemplo con la mano, este sufre una deformación, el cual ya no vuelve a ser la misma bola de plastilina que era antes. Por último, la deformación frágil, que esta es parecida a la deformación plástica, con la diferencia de que no solamente su forma cambia de manera permanente, sino que esta llega a un punto de quiebre o se rompe. Un ejemplo de deformación frágil es cuando, por ejemplo, a un ladrillo se le es aplicado un esfuerzo en medio de él hasta el punto de hacer que se parta en 2. Entonces, no vuelve a su forma original y este se rompe, así como lo define el concepto. En estos 3 tipos de deformación existe algo en común, que es el esfuerzo. Entonces, ¿qué es un esfuerzo? El esfuerzo es una fuerza aplicada sobre una área específica, es decir, que tiene una magnitud y una dirección hacia un material. A este se le confunde muchas veces con presión, pero la diferencia es que la presión solo tiene una magnitud, es decir, que actúa hacia todas las direcciones y no hacia una en específico. Al igual que las deformaciones, existen 3 tipos de esfuerzos, que son de compresión, de tensión y de cortantes o de cizalla. Los esfuerzos de compresión o compresivos son en los que las fuerzas son aplicadas hacia un mismo punto en el objeto, haciendo que éste reduzca su tamaño o sus dimensiones, haciendo así que se comprima, como bien dice. Los esfuerzos de tensión o tensionales son igualmente aplicados hacia un mismo punto, pero en este caso tienden a ir a direcciones opuestas al objeto, es decir, que se alejan, haciendo que éste se alargue. Los esfuerzos cortantes, o también llamados de cizalla, son fuerzas que son aplicadas en distintos puntos del material y en este caso van en direcciones contrarias, pero sobre este, ocasionando que sufra un corte o un desgarramiento. Una vez que tenemos los conceptos de esfuerzo y deformación, debemos de comprender cómo es que estos se vinculan, por lo que tenemos la siguiente gráfica de esfuerzo-deformación. Esta es una gráfica general, pero para su explicación usaremos el ejemplo de un resorte. Nuestra gráfica comienza con una línea recta que es caracterizada por la región elástica de color azul. Esto nos quiere decir que el esfuerzo que le es aplicado al resorte va a sufrir la misma proporción de deformación. Entonces esto nos quiere decir que a mayor fuerza de estiramiento del resorte va a sufrir una extensión mayor, pero en esta línea azul no va a sufrir ninguna deformación, siendo que si soltamos el resorte va a regresar a su forma original.
La que le sigue es la región plástica, denominada por una curva de color verde. Esta nos quiere mostrar que después del punto donde el resorte se puede regresar, va a sufrir su deformación. Esto nos quiere mostrar que hasta cierto punto va a dejar de tener un esfuerzo máximo, pero va a seguir sufriendo una deformación. Y lo que le continúa va a ser el punto de fractura, es decir, que donde máximo se puede estirar nuestro resorte y deformar, va a llegar al punto donde se va a romper. Como dije, esta gráfica fue utilizada para el ejemplo de un resorte, pero en verdad todos los materiales necesitan una diferente cantidad de esfuerzos para llegar a cada tipo de deformación. Para esto se debe utilizar el módulo de Young, que nos ayuda a determinar cada punto de cada material. Aún utilizando el módulo de Young, existen varios factores que afectan estos valores de deformación de los materiales, los cuales son los siguientes. La primera es la propiedad misma de los materiales. Si un material es isotrópico, es decir, que tiene las mismas características y misma resistencia en cada una de sus partes, esta tendrá una deformación uniforme y va a tender a ser una deformación plástica. En caso contrario, si el material es anisotrópico, es decir, que tiene diferentes características y resistencias en sus partes, esta no va a tender a ser uniforme y van a ser diferentes tipos de deformaciones en las diferentes áreas de este material. El siguiente es por la temperatura, ya que si esta aumenta, el material va a tender a ser una deformación plástica. En caso contrario, si baja, va a tender a ser frágil. El siguiente factor es a la velocidad con la que se le aplica un esfuerzo, ya que mientras se le aplique de manera rápida, este va a tender a ser una ruptura o una deformación frágil. Pero sin embargo, si se le aplica de manera lenta, este va a tener una mayor probabilidad de que tenga una deformación plástica. La siguiente es por presencia de líquidos, ya que se ha visto que si los materiales no poseen estos, su plasticidad disminuye en una gran cantidad, haciendo que requiera menor esfuerzo para llegar al punto de ruptura. Pero en cambio, si poseen estos, su plasticidad aumenta en un mayor rango, haciendo que tarde más en llegar al punto de deformación frágil. Por último, tenemos a la presión, ya que esta funciona igual que la temperatura. Si la presión aumenta en el material, este va a tender a ser plástico, pero si disminuye, va a tender a ser frágil. El esfuerzo y la deformación también tienen una relación geométrica que se le denomina elipsoide de deformación. Para este concepto hay que imaginarnos una esfera, que al aplicarle un esfuerzo, esta se transformará en un elipsoide, que esto se le denomina elipsoide de deformación. Una vez que tenemos nuestro elipsoide con los esfuerzos aplicados, descomponemos estos en los vectores resultantes en cada respectivo eje de aplicación. Una vez que los esfuerzos fueron organizados en sus respectivos ejes, podremos tener la representación de nuestra esfera cuando ya se le aplicaron los esfuerzos. Una vez que ya vimos los conceptos necesarios para comprender y poder explicar nuestros experimentos, a continuación el experimento número 1. Para este, los materiales requeridos son los siguientes: una pecera chica o recipiente con cara transparente, 1 kilo de cemento, 1 kilo de arena, en mi caso ya venía fina por lo que no se requirió un colador o malla, 2 pedazos de cartón y muchas ganas de trabajar. Yo utilicé estos materiales debido a que en mi casa se estaba haciendo una construcción y vi la oportunidad de utilizar estos para los experimentos y después que serían reutilizados para esta. Para esto, primeramente se deberá cortar el cartón en la forma del recipiente, haciendo que entre de manera exacta. Después introduciremos el cartón dentro de la pecera, dejando un espacio entre la orilla de la pecera y el cartón, para permitir que la mano entre ahí sin problema. A continuación se procederá a meter capas de arena y cemento, cada una aproximadamente de medio centímetro, y nivelándola, hasta que quede como el siguiente resultado. Una vez que tengamos listas nuestras capas de material, tomaremos nuestro pedazo de cartón y lo empujaremos lentamente contra nuestro material hasta que obtengamos la deformación necesitada. Y listo, así es como se puede representar una falla inversa en tu casa. ¿Cómo pudimos identificar que esta fue una falla inversa? Bueno, como se puede ver, el esfuerzo que se le fue aplicado fue de compresión, ya que con nuestra mano y el cartón se le aplicó ese esfuerzo hacia el material.
Cuando el material llegó a su máximo punto de compresión, este empezó a ceder, haciendo que se subiera uno sobre el otro. Con el resultado, utilizaremos una línea vertical en uno de los puntos de ruptura o donde hubo mayor movimiento. Para nuestro caso, utilizaremos este estrato de arena que fue el donde hubo un mayor movimiento y donde se podrá apreciar mejor nuestro ejemplo. Como se puede ver, la línea cruza las dos secciones de este estrato. Entonces así es como se puede identificar una falla inversa, debido a que la falla inversa es caracterizada porque haciendo una línea recta deberá de cruzar las dos secciones del estrato. En nuestro caso no se pudo observar de manera clara la tipo de deformación, ya que en un lecho rocoso se debe de realizar una deformación frágil, debido a que los dos estratos que se estudien se deben de ser cortados y separados totalmente, pero para un experimento está bien el ver cómo es que se mueven estos. Entonces, para resumir, este experimento tuvo un esfuerzo de tipo compresivo con una deformación frágil, aunque aquí no pudo observarse de manera clara, y todo esto nos da una falla de tipo inversa. A continuación procederemos con el experimento número 2. Para este se utilizarán los mismos materiales agregando otro pedazo de cartón. Para este colocaremos nuestros dos cartones dentro de la pecera. Al igual que el anterior, dejaremos un espacio entre las orillas y los cartones para poder introducir nuestras manos. Después colocaremos capas de cemento y arena, como se puede mostrar en la siguiente imagen. Una vez tenemos listas nuestras capas, con mucho cuidado agarraremos los dos cartones y de manera lenta y cuidadosa las iremos alejando del estrato simultáneamente. Si todo sale bien, debes obtener el siguiente resultado a la primera. No como a mí, que tuve que hacerlo dos veces porque la primera vez cometí un error y el resultado no me salió como se esperaba. Pero dejando esto de lado, así es como se puede representar una falla normal. Entonces, ¿cómo es que podemos identificar ahora que este experimento fue una falla normal? En este tipo de fallas, el esfuerzo que se le aplica es tensional, el cual pudimos representar alejando los cartones del estrato. De igual manera que en el experimento anterior, dibujaremos una línea imaginaria vertical en uno de los estratos. En este caso será en uno de los cementos, ya que en esto se puede apreciar mejor ese tipo de falla. Como podemos observar, a diferencia de la falla inversa, en este caso la línea vertical no toca las dos secciones del estrato, dejando un espacio. Entonces esto es lo que se representa una falla normal, que en vez de tocar las dos partes, solo toca una y la otra sección está alejada. En este caso sí se puede observar que la tipo de deformación es frágil, ya que podemos ver cómo es que los estratos se cortaron completamente alejándose uno de otro, sobre todo en este estrato de cemento. Entonces, en resumen, en este experimento pudimos observar que el esfuerzo que se le aplicó al estrato fue tensional, que la deformación que obtuvo fue frágil, ya que pudimos ver cómo las dos secciones de los estratos se cortaron completamente, y el resultado de esta deformación es llamada falla normal. Por último, procederemos con el tercer experimento. Para este experimento se utilizarán los siguientes materiales. Plastilina de dos colores. Yo utilicé estos debido a que no encontré otro material que pudiera utilizarse adecuadamente en este experimento. Aún así, las plastilinas tuve que remojarlas en agua para que pudiera suceder el experimento como se debía. Un pliego grande de cartón y un cúter. Como primer paso, con ayuda de nuestras dos plastilinas, formaremos un cilindro achatado con dimensiones de 1 centímetro de alto y 12 centímetros de diámetro aproximadamente, siendo que cada plastilina deberá de ocupar la mitad del cilindro, como se muestra en esta imagen.
Después, con la ayuda de nuestro cúter, procederemos a cortar el cartón en dos, para luego poner nuestro cilindro encima de él. Pero la línea divisoria de nuestros dos materiales deberá de ser perpendicular a la línea divisoria del cartón, así como en la imagen. En mi caso, la plastilina la pegué al cartón para que así se pudiera apreciar mejor el corte que sucedería en el experimento. Una vez que tengamos listo nuestro experimento, procederemos a empezar. Alejaremos los cartones uno de otro de manera lenta y simultánea para que nuestro material sufra un corte así como se está observando. Como dije, en mi caso tuve que remojar la plastilina en agua para que así se pudiera observar el experimento, ya que si no la remojaba no se cortaba como debía. Y listo, así es como se obtiene una falla lateral o desgarre o de cizalla. Esta falla es muy fácil de identificar debido a que, a diferencia de las fallas anteriores, esta sufre su movimiento de manera lateral. Como se puede observar, nuestra plastilina se dividió lateralmente y no verticalmente como en los estratos. En este caso, el esfuerzo que fue aplicado fue cortante, ya que con nuestras manos y la ayuda de los cartones se aplicó un esfuerzo en direcciones opuestas hacia nuestro material, produciendo así una deformación frágil, ya que este se separó en dos secciones, y esto ocasiona una deformación que también es llamada falla lateral. Y bueno, así es como se realizan estos tres experimentos y se definen estos tres tipos de fallas. En resumen, pudimos ver conceptos como deformación, esfuerzo, qué es una elipsoide de deformación, los tipos de deformaciones, los tipos de esfuerzos, cómo se puede representar los tipos de fallas en casa, además de explicarlas y por qué son esos tipos de fallas. Estos experimentos fueron muy interesantes de realizar y pues sería todo. Espero les haya gustado. Es mi primer video que hago y edito, así que espero que vaya bien. Denle like, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.